¿Considera su Gobierno que son actualmente dignas las condiciones de trabajo en el sector de la limpieza? Señor Ripa, lo primero quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores de la limpieza, a las trabajadoras de la limpieza, que fueron y son siempre esenciales, lo demostraron durante la pandemia. Por supuesto que yo siempre voy a creer que merecen las condiciones dignas lo más posibles. Ese es un planteamiento. Es un sector que yo, insisto, ha sido fundamental durante la pandemia, merecen ese reconocimiento y como creo eso, dentro del marco constitucional establecido y el marco legal, espero que fructifique la negociación colectiva entre empresarios y representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, para llegar a un buen convenio colectivo. En este Parlamento se tiene que hablar más de guantes y fregonas. Un saludo solidario para todas las limpiadoras y limpiadores de esta Junta General y de toda Asturias que están movilizándose por un convenio laboral justo. Durante la pandemia, una idea se repitió con insistencia: el trabajo invisible, los oficios invisibles, incluso las enfermedades invisibles. La propia esencia del virus invitaba a usar metáforas del oculto. O quizás la pandemia nos hacía ver hasta qué punto dependíamos de un ejército silencioso de personas que nos curaban, protegían y cuidaban y que eran esenciales. Pero incluso la imagen más hermosa puede convertirse en un eslogan sin contenido, ¿no? En los discursos oficiales se sigue elogiando a estas trabajadoras invisibles que nos protegieron en la pandemia ahora mismo, pero es más interesante otra pregunta: ¿por qué a pesar de ello eran invisibles y por qué siguen siéndolo ahora tras haber arriesgado sus vidas? Vamos a intentarlo. La invisibilidad social enmascara formas habituales de violencia que ocupan poco espacio en debates y tertulias, y por eso es importante que este Parlamento lo visibilice. Le quiero enseñar un símbolo de esta violencia. Estos 50 céntimos es un símbolo de esa violencia. ¿Qué comprarían ustedes si les suben el sueldo 50 céntimos al mes? 53 céntimos, para ser más exactos. No da para mucho, ¿verdad? Una barra de pan, unos cuantos paquetes de pañuelos de papel, medio café. Esto es lo que ha ofrecido la patronal de la limpieza a 12.000 trabajadoras en Asturias, uno de los sectores más precarios del país. 53 céntimos. ¿Y quién es la patronal? ASPEL, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, o Udelimpa. Veamos la facturación. Cleaner, 27 millones de euros en ventas en el año 2020. Grupo Eulen, 663 millones de euros en ventas. Clece Seguridad, 62 millones en ventas. La Cera, 70 millones de euros en ventas. Gerusia, 14 millones de facturación. CLN, 6 millones y medio. Sagital, 19 millones. SACIR Facilities, 225 millones. Sonet, 119 millones de euros. 53 céntimos de subida para los trabajadores, cientos de millones de euros para la patronal. Las limpiadoras, que tienen la fortuna de conseguir una jornada completa, apenas llegan al salario mínimo interprofesional, sumando todas las pagas extras, ¿no? Esto, porque no es siempre fácil saber cuánto cobra una trabajador o trabajadora de la limpieza, porque imagínense, tienen que limpiar en muchas ocasiones 10 portales desperdigados por Oviedo o por Sisión o por cualquier ciudad, donde el tiempo de trabajo es media hora, 20 minutos, y tienen que desplazarse en desplazamientos que muchas veces ni siquiera les pagan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sale un trabajador a las 8 de la mañana, vuelve a las 5 de la tarde y ha cotizado 4 o 5 horas, que no es ni siquiera cerca del salario mínimo interprofesional de esas jornadas maratonianas. Le podría enseñar también el diario de tareas de una limpiadora de una sucursal de Liorban en Sisión. Creo que me llevaría toda la pregunta a leer las tareas, pero me llama la atención que le llamaban por teléfono para decirle que de las 7 horas que tenía contratadas le iban a bajar unilateralmente a 4:30, conservando buena parte del tiempo de trabajo, ¿no? Otro trabajador me decía: hacen con nosotros lo que les da la gana, son unos pistoleros esclavistas. En otra ocasión nos decían que habían aumentado las jornadas parciales y que ni siquiera se podía llegar a ese SMI, ¿no? Extraña que el cartel de una trabajadora de la movilización fuera: sin convenio digno, os va a comer la mierda. Eso es lo que se veía delante de la concentración del edificio de Presidencia, ¿no? No quiero irme más lejos. Quería hablarles de esta Junta General. Aquí mismo tenemos limpiadores que cobran 800 euros al mes porque no tienen jornada completa. Otros están a media jornada. La persona que limpia el patio en la Junta General tiene una hora de trabajo, un contrato por una hora diaria, 5 horas a la semana, en esta propia Junta General. Hubo trabajadores ya jubilados, con los que pude hablar ayer, que tenían una categoría que no era la suya y que estuvieron, evidentemente eso era dinero que se quedaba a la empresa. Y la pregunta que yo me hacía es si esto sucede en el lugar con más cámaras, con más legisladores, con más escrutinio público de Asturias, ¿cómo sucede en el resto de consejerías, en el resto de administraciones públicas, en el resto de empresas privadas, en el resto de comunidades de vecinos? Si incluso aquí cuesta salir de la precariedad, ¿qué sucede en el resto, no? Por lo tanto, yo creo que hay dos reflexiones. La primera es que estamos
en una transformación, lo venimos hablando con el informe AROPE, una transformación estructural de la situación de Asturias. Hemos sustituido la Asturias industrial con miles de puestos de trabajo industriales por una Asturias de servicio, feminizada, que ha incrementado la desigualdad y la precariedad. Y tenemos a miles de trabajadoras en hostelería, en cuidados, en limpieza, también trabajadores, pero principalmente feminizado el sector, que están cobrando poco más del salario mínimo o incluso ni eso cuando tienen jornadas parciales. Esa es la transformación de Asturias, de la Asturias industrial a la Asturias precaria, a la Asturias de los 53 céntimos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos para elevar la mejora de las condiciones de los trabajadores que hay? Porque si no vamos a tener una Asturias que va a vivir casi en la pobreza o en riesgo de pobreza. Tenemos que actuar en ese sentido. ¿Cómo podemos actuar? Yo le propongo que habilitemos 3 vías, ¿no? La primera, tenemos que decirle a las trabajadoras que estamos con ellas en esta lucha por un convenio colectivo digno, porque mejoren las condiciones de las 12.000 trabajadoras y trabajadores de la limpieza de Asturias. En segundo lugar, tenemos que apretar de alguna forma a las empresas que tienen concesiones públicas para asegurar que se cumplan los pliegos, que se cumplan las condiciones firmadas en los contratos que tenemos las administraciones con esas personas. En tercer lugar, creo que tenemos que actuar también en una revisión y una autocrítica de los pliegos, de las contrataciones y las licitaciones que estamos haciendo en materia de limpieza, las propias administraciones, y que permiten que demos las concesiones y los contratos a las empresas más bajas, a las empresas que presentan la oferta más baja y que, por lo tanto, luego precarizan a las trabajadoras. No podemos permitir ofertar a la baja, avalar la precariedad y que eso llegue a las trabajadoras, ¿no? Y en último lugar, tenemos que aumentar salario mínimo en su conjunto, reformas laborales que se eviten la precariedad, etcétera, como estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, lo que le pido es que coja el guante, señor Barbón, que coja los guantes, que actuemos frente a las Gracias, señor Ripa. Y que actuemos apoyando a las trabajadoras de la limpieza de Asturias. Muchas gracias. Señor presidente, es que aquí poco puedo decirle, sinceramente, porque bueno, reconozco y valoro mucho el trabajo de investigación que ha hecho sobre la situación de los trabajadores. Efectivamente, usted sabe, como yo, que mucho tiene que ver con la reforma laboral que tuvo lugar en este país y que, por suerte, el Gobierno de España va a afrontar, ¿no?, con esa transformación de las condiciones más lesivas de la misma. Creo que ahí está la clave, porque se debilitó la fuerza de la negociación colectiva, como bien sabemos. Eso dejó a los pies de los caballos a las organizaciones sindicales. Yo, desde luego, sí que le digo una cosa por propia experiencia: los políticos no podemos hacer de sindicalistas, porque eso sería invadir el espacio que merecen de respeto las organizaciones sindicales de clase, por las que yo siento el mayor de los respetos. Ya sé que ahora surgen otro tipo de organizaciones sindicales encubiertas, incluso la ultraderecha tiene una propia, ¿no?, y todo. Pero yo me refiero a las de clase, a las organizaciones sindicales de clase en las que yo milito, si me permite la expresión, y con las que yo comparto, pero lógicamente es su espacio y es su papel. Y como Gobierno, nosotros lo que podemos hacer siempre, siempre, es intentar que haya un acuerdo entre patronal y organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva. Y, de hecho, no hay ningún problema, y lo digo abiertamente, en ofrecer los servicios del SASEC cuando esas negociaciones se atascan, intentando desatascarlas. No es la primera vez que lo hacen los gobiernos. Hace poco lo hizo la ministra de Industria, como recordarán, en las movilizaciones de Cádiz, y fue conocido que ella tuvo una labor de intermediación. Pues, lógicamente, yo recojo esa petición que usted nos hace. Ha hecho referencia también al cumplimiento de los pliegos. Eso sí que es responsabilidad de la Administración. Es decir, si sabemos que los pliegos con los que está adjudicada pues un servicio, en este caso, no se están cumpliendo, lógicamente tenemos que actuar. A mí me toca hacerlo. En el caso de Laviana, cuando era alcalde, y detecté pues un incumplimiento de las condiciones y, lógicamente, actuamos y lo corregimos. Por cierto, yo también hablaba, además, diariamente con los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza que iban al Ayuntamiento de Laviana para saber la situación, las condiciones, con lo cual es un sector que conozco bastante bien, porque he trabajado muy de cerca. Así que yo lo que le puedo decir es que, bueno, pues reconozco el trabajo que usted plantea, comparto que el camino, en mi opinión, debe ser negociación colectiva, negociación colectiva, negociación colectiva, respeto y apoyo a la labor de las organizaciones sindicales, como no puede ser de otra manera, y que en la parte política lo que tiene que hacer el Gobierno de España es afrontar cuanto antes esa derogación y modificación de la reforma laboral para rehabilitar esos cauces de comunicación. Desde luego, en todo lo demás que a usted se le ocurra que nosotros podemos trabajar, como Gobierno de Asturias, simplemente recojo sus posiciones y le digo que nuestra buena voluntad está encima de la mesa y que si se detecta que hay un atasco en la negociación, para eso está el SASEC y lo haremos con mucho gusto para intentar intermediar y que se logre unas condiciones dignas. Y termino, porque tampoco quiero alargar más la pregunta, haciendo nuevamente un reconocimiento a las trabajadoras, porque es verdad, es un sector muy feminizado,
y a los trabajadores, que también los hay, del servicio de limpieza, porque efectivamente fueron vitales y son vitales siempre, pero durante la pandemia han hecho un trabajo que yo creo que merece la pena reconocer en esta Cámara, trasladarles toda nuestra solidaridad y nuestro afecto.